¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues aquí respirando después de todos estos años? ¿Por qué tu corazón sigue latiendo mientras otros ya partieron? Cuando el mundo te susurra que ya lo has entregado todo, cuando la sociedad señala tus años como si fueran un límite, yo quiero recordarte algo que el Señor enseñó cuando los hombres dicen que el tiempo de dar ya terminó. Dios afirma con voz firme y eterna que apenas estás comenzando. No estás respirando por casualidad, no es un accidente que tu corazón siga latiendo mientras otros se han ido, no es un capricho del destino que cada mañana tus ojos se abran. Es un llamado divino, es la mano amorosa de tu Padre Celestial, recordándote que todavía hay algo que solo tú puedes hacer. A lo largo de mi caminar con Cristo he visto a multitudes rendirse demasiado pronto, convencidos de que la edad, el cansancio o las cicatrices del pasado eran señales de que todo había concluido. Pero yo te digo con la certeza de la palabra de Dios en mi corazón, el propósito del Señor sigue vigente, la historia que Él escribe contigo aún no ha terminado. Dios no es un Dios que desecha, no es un Dios que descarta. Él es un Dios que restaura, que levanta, que devuelve sentido a las vidas que parecen haberse apagado. Quizás pienses que tu tiempo ya pasó, que lo más valioso quedó atrás. Tal vez has perdido seres queridos que pensaste estarían siempre a tu lado, y ahora el eco del silencio se ha convertido en el sonido constante de tu casa. Quizás tu cuerpo ya no responde como antes y sientes en los huesos el peso de los años. He escuchado tantas veces esas palabras: ya no tengo nada más que ofrecer, ya todo se terminó para mí. Pero quiero preguntarte, ¿y si esa percepción fuera una mentira? ¿Y si el Señor estuviera diciéndote en este mismo instante que tu misión apenas comienza? La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que recibieron el llamado más poderoso en la etapa de su madurez. Moisés tenía 80 años cuando el fuego ardió en la zarza y Dios le habló. Caleb a los 85 se levantó para reclamar una montaña llena de gigantes. Ana, la profetisa en su vejez, reconoció al Mesías cuando muchos más jóvenes no pudieron verlo. ¿Te das cuenta? La vida con Dios no se mide por la fuerza de la juventud, sino por la disposición de un corazón obediente. Y es aquí donde quiero detenerme contigo. No importa la edad que tengas, no importa cuántas canas adornen tu cabeza, ni cuántos recuerdos pesen en tu alma, el Señor sigue mirándote con los ojos de aquel que nunca se equivoca. Él ve en ti un instrumento valioso, un testimonio vivo de su fidelidad. Lo que el mundo llama final, Dios lo llama principio. Lo que los hombres consideran un cierre, el cielo lo considera un capítulo nuevo. Recuerdo que muchas veces me senté en silencio creyendo que tal vez el tiempo de servir ya había pasado, pero el Espíritu Santo susurró con claridad: tu historia no ha terminado aún, tengo más que hacer contigo. Y esas palabras no eran solo para mí, son para ti también. Porque cada día que respiras, cada latido que sigue en tu pecho, es la señal de que todavía hay páginas que escribir en el libro que Dios está elaborando contigo. Tú no eres un accidente, eres parte de un plan divino que trasciende lo que puedes comprender. Sí has vivido pérdidas, sí has enfrentado fracasos, sí has sentido el desgaste de los años, pero nada de eso cancela el propósito eterno que el Señor ha depositado en ti. Al contrario, cada lágrima, cada herida, cada cicatriz se convierten en herramientas que Él usará para ministrar a otros. Hay personas que necesitan escuchar de tu boca lo que tú has experimentado. Hay vidas que solo podrán ser tocadas a través de la historia que Dios ha escrito contigo. El enemigo quiere hacerte creer que estás acabado, que ya no sirves, que tu tiempo expiró. Pero yo quiero que escuches bien mientras tengas aliento en tus pulmones, mientras tu corazón siga latiendo, hay algo más que hacer.
El Señor no mide tu valor por la rapidez de tus pasos, ni por la energía de tus manos, sino por la disposición de tu espíritu. Y un espíritu que se rinde al Señor, un corazón que dice, aquí estoy, úsame, siempre será útil en sus manos. No importa la edad, no importa la temporada. Hoy quiero que entiendas esto profundamente. Dios no es un Dios que abandona. Él no mira tu vida como una vasija rota sin valor. Él es el alfarero que toma los pedazos y crea de nuevo, que restaura, que transforma lo que parecía inservible en un instrumento glorioso. Y mientras el mundo aplaude la juventud y desecha a los ancianos, el reino de Dios se levanta con una verdad eterna: aún en la vejez florecerán, aún en los años de debilidad habrá fruto. Respira hondo por un momento. Siente el aire llenando tus pulmones. Ese aliento es el soplo de Dios recordándote que estás aquí por una razón. No ignores esa voz, no permitas que el ruido del pasado ahogue lo que el Espíritu Santo quiere susurrarte hoy. Este no es el final, es el inicio de un tiempo nuevo, una temporada donde descubrirás que el Señor sigue teniendo planes contigo, planes de bien y no de mal, planes para darte un futuro y una esperanza. ¿Alguna vez te has detenido en medio del silencio de tu vida y te has preguntado si acaso Dios se ha olvidado de ti? Muchas veces nos encontramos rodeados de quietud, sin respuestas inmediatas, sin señales claras, y en nuestro corazón surge la duda. ¿Dónde está el Señor en todo esto? Yo también he conocido esa sensación, ese desierto interior, en el que uno se siente abandonado, pero quiero llevarte a una historia poderosa, a un testimonio de las Escrituras, que nos enseña que lo que nosotros llamamos silencio no es abandono, sino preparación. Moisés, el gran libertador de Israel, no comenzó su ministerio en la plenitud de su juventud, ni en el esplendor de su vida en el palacio de Egipto. No, su llamado vino en una etapa completamente distinta, cuando parecía que todo ya había quedado atrás. Él había pasado 40 años en el desierto cuidando ovejas, lejos del bullicio, lejos de la grandeza que alguna vez conoció en Egipto. 40 años de silencio, 40 años de anonimato, 40 años en los que seguramente pensó que su vida había perdido el propósito. Puedes imaginarlo día tras día, llevando a pastar a los rebaños noche tras noche, escuchando solo el viento del desierto, con el recuerdo constante de su fracaso y de su huida. Ese silencio no era un vacío sin sentido. Ese silencio era el taller de Dios, era el escenario donde el Señor estaba moldeando a su siervo para una misión mayor. Y cuando llegó el momento, ese silencio fue interrumpido por una voz que cambió la historia. Allí, en medio de lo común, en medio de lo cotidiano, una zarza comenzó a arder sin consumirse, y la voz de Dios lo llamó Moisés, Moisés. Y la respuesta de aquel hombre después de tantos años no fue de confianza, no fue de seguridad, sino de temor y de duda. En Éxodo 3:11, él dice: ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esa pregunta revela algo profundo. Moisés ya no se sentía capaz, ya no se consideraba digno, ya no pensaba que quedara algo por hacer en su vida. El desierto y el silencio habían apagado en él la confianza en sus propias fuerzas. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si los años de espera hubieran consumido tu identidad, como si las decepciones hubieran borrado lo que alguna vez creíste que podrías lograr. Es en ese punto exacto donde Dios irrumpe, porque el Señor no se complace en nuestra autosuficiencia, sino que nos llama precisamente cuando nuestras manos están vacías. En el silencio Dios no estuvo ausente. En el silencio Él estuvo trabajando.
Cada día que Moisés cuidaba ovejas, Dios estaba entrenando su corazón de pastor, porque aquel que guiaría a millones tenía primero que aprender a guiar a unas pocas docenas en el desierto. Cada noche de soledad, Dios estaba forjando en él la dependencia absoluta de su voz. Y cuando Moisés pensó que todo se había terminado, el Señor le mostró que apenas estaba comenzando. Yo quiero que entiendas esto: lo que tú percibes como ausencia, Dios lo está usando como preparación. Ese silencio en tu vida no es un vacío, es un escenario divino donde el Señor está revelando un propósito escondido. Moisés lo descubrió en la zarza ardiente cuando Dios le dijo: «Yo estaré contigo». Y ese es el mismo mensaje para ti hoy. Porque el silencio no significa que Él se haya ido, significa que está preparando tu oído para escuchar lo que de otra manera no podrías percibir. Cuando pienso en esos 40 años de Moisés, no puedo evitar ver la gracia de Dios actuando de una manera misteriosa. Desde la perspectiva humana, 40 años parecen un desperdicio. ¿Por qué dejar a un hombre con tanta preparación, con tanta capacidad, perder su tiempo en el desierto? Pero desde la perspectiva divina, esos años eran esenciales. Era el tiempo en que el orgullo se apagaba, en que las ambiciones humanas se desvanecían, en que el corazón se rendía completamente al Señor. Y así, cuando el fuego apareció en aquella zarza, Moisés estaba listo, no porque era fuerte, sino porque ya no confiaba en sí mismo. En nuestra vida sucede igual. Hay momentos en que todo se detiene, en que no escuchamos ninguna palabra, en que parece que Dios guarda silencio. Y sin embargo, ese silencio es un lenguaje. Es el idioma con el que el Señor prepara a sus hijos para tareas que trascienden lo visible. No es casualidad que las grandes misiones de la Escritura fueron entregadas en escenarios de quietud. Samuel escuchó la voz de Dios en la noche silenciosa. Elías percibió la presencia del Señor no en el fuego ni en el viento, sino en un silbo apacible y delicado. Y Moisés recibió su llamado después de 40 años de desierto, cuando el eco de su pasado ya no pesaba tanto como la voz de Dios. Permíteme preguntarte, ¿has sentido que el silencio te consume? ¿Has mirado tus manos y las has visto vacías, preguntándote si aún hay algo por hacer? Precisamente allí, en esa vulnerabilidad, Dios susurra: «Yo estaré contigo». Esa fue la respuesta que le dio a Moisés, y esa es la respuesta que hoy nos da a nosotros. No le recordó a Moisés su pasado en Egipto, no le recordó sus errores, no le dijo que tenía todavía fuerzas humanas, simplemente le aseguró su presencia. Ese es el secreto del silencio divino. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios está preparando para hacer en ti y a través de ti. Y muchas veces ese propósito solo puede revelarse cuando el ruido se ha apagado, cuando la prisa se ha detenido, cuando el corazón se abre en la quietud. El silencio entonces no es pérdida, es oportunidad. Es el terreno santo donde el Señor se manifiesta como lo hizo ante Moisés. ¿Te das cuenta de lo que significa? Dios no había terminado con Moisés y tampoco ha terminado contigo. Si todavía respiras, si aún tu corazón late, es porque el propósito de Dios sigue vigente. Él usa el silencio para recordarnos que nuestra identidad no depende de lo que logramos, sino de quién está con nosotros. Moisés, en su debilidad, recibió la promesa más poderosa: «Yo estaré contigo». Y esa presencia transformó a un hombre inseguro en un líder de multitudes, no porque él fuera grande, sino porque Dios se glorificó en su fragilidad. Cuando la vida parece haberse detenido, cuando todo alrededor guarda silencio, recuerda que no es ausencia, es preparación. Es el modo en que el Señor prepara tus manos vacías para llenarlas con un propósito eterno. Así como hizo con Moisés, así también quiere hacerlo contigo.
porque el silencio no es el final, es el preludio de la voz de Dios que susurra en tu interior, recordándote que aún hay más por hacer. A los 85 años, Caleb se levantó delante de Josué y con una convicción inquebrantable declaró: «Conservo todavía la misma fuerza que tenía el día en que Moisés me envió». Josué 14:11. No era la fuerza de un joven guerrero con músculos firmes y pasos veloces, era la fuerza de un espíritu que se había alimentado durante décadas de las promesas de Dios. Y mientras muchos de su generación ya habían caído en el desierto, mientras los años habían dejado huellas profundas en su rostro y en sus manos, su fe no se había apagado, al contrario, se había fortalecido con el paso del tiempo. Cada arruga en su piel era el testimonio visible de la fidelidad del Señor. Cada cabello canoso hablaba de noches en las que él eligió seguir confiando incluso cuando todo alrededor parecía perderse. Recuerdo que la palabra nos muestra a Caleb como uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida. La mayoría regresó con temor, con informes que solo hablaban de gigantes y murallas imposibles de vencer. Pero Caleb, junto con Josué, vio algo diferente. Él vio oportunidades donde otros vieron amenazas. Él escuchó la voz de Dios por encima de los gritos del miedo. Esa fe no nació en un instante, fue cultivada en lo secreto, en la confianza diaria, en la obediencia constante. Y aunque tuvo que esperar 45 años para que se cumpliera la promesa, nunca dejó de creer. Piense en ello, cada mañana, al abrir los ojos, veía el sol levantarse sobre un pueblo que había rechazado entrar en la tierra prometida, un pueblo que se consumía en la incredulidad. Cada día contemplaba cómo los suyos morían en el desierto y sin embargo en su corazón permanecía viva la palabra de Dios. Lo que me conmueve profundamente es que al llegar el día, Caleb no pidió un valle tranquilo, no buscó un lugar de descanso donde pasar los últimos años de su vida. No, él se presentó ante Josué y dijo: «Dame ese monte». Y el monte Hebrón no era un terreno fácil, no era un campo fértil donde instalarse sin esfuerzo. Era una tierra habitada por gigantes, un lugar que exigía valentía, perseverancia, determinación. ¿Cómo puede un hombre de 85 años atreverse a reclamar un desafío semejante porque su fuerza no estaba en el cuerpo, estaba en el Señor que cumple lo que promete? La lección que aprendo de Caleb es que el tiempo no limita el poder de la fe. Los años pueden debilitar los huesos, pueden hacer que los pasos sean más lentos, pero no tienen el poder de extinguir el fuego que el Espíritu de Dios enciende en un corazón dispuesto. A menudo pensamos que la juventud es el único terreno fértil para soñar y conquistar, pero la Escritura nos enseña lo contrario. A los 80, Moisés recibió su llamado. A los 85, Caleb reclamó una montaña. Y el mensaje es claro: las promesas de Dios no caducan, no tienen fecha de vencimiento, siguen en pie, aunque el calendario avance y la carne se desgaste. Cada vez que contemplo la historia de Caleb, pienso en la manera en que Dios nos invita a mirar más allá de nuestras limitaciones. ¿Cuántas veces nos sentimos cansados, convencidos de que el tiempo de los logros quedó atrás? ¿Cuántas veces pensamos que lo que no logramos en la juventud ya no podrá ser alcanzado en la madurez? Y sin embargo, el Señor nos recuerda que su propósito no depende de nuestra edad, sino de nuestra fe. Lo que hace la diferencia no es la vitalidad física, sino la disposición del corazón para decir: «Señor, aquí estoy todavía, creo, todavía confío, todavía estoy listo para conquistar lo que has prometido». Las palabras de Caleb resuenan como un eco que atraviesa los siglos. Conservo todavía la misma fuerza. No hablaba de músculos, hablaba de confianza.
No se refería a la energía de un cuerpo joven, sino a la fortaleza interior que se construye cuando uno camina con Dios durante décadas. Es la fuerza de alguien que ha visto lágrimas, pérdidas, batallas, y aún así no ha permitido que esas experiencias apaguen la llama de su esperanza. Es la fuerza de alguien que ha aprendido que los retrasos no son negaciones, que el silencio de Dios no significa olvido, sino preparación. Me maravilla considerar que Caleb no reclamó esa montaña solo para sí mismo. Lo que estaba pidiendo era también para su descendencia, para dejar un legado de fe. Y esa es otra verdad poderosa: cuando creemos y confiamos, nuestro testimonio no se queda en nosotros, se expande a las generaciones que nos siguen. El monte Hebrón se convirtió en herencia para su familia porque un hombre anciano decidió creer que Dios todavía podía cumplir lo que había prometido hacía tantos años. Ahora, cuando reflexiono en ello, veo que cada arruga en el rostro de Caleb no era un signo de derrota, sino una marca de victoria. Era como si su piel llevara grabada la historia de cada batalla, superada de cada noche en la que se sostuvo de la palabra divina. La cultura puede decir que la vejez es sinónimo de debilidad y retiro, pero el Señor nos enseña que la madurez es un tiempo de fructificación, un tiempo en el que la fe alcanza su expresión más pura y profunda. Me imagino a Caleb mirando el monte, contemplando con ojos ancianos lo que tantos jóvenes habían temido enfrentar. Y con paso firme, aunque lento, caminar hacia esa tierra con la certeza de que el Dios que le había sostenido en el desierto también le daría la victoria allí. Esa escena revela una verdad esencial: la fe que sobrevive a los años es una fe inquebrantable, una fe que no depende de la fuerza del hombre, sino de la fidelidad eterna de Dios. Cuando observo esta historia, siento que el Señor nos está hablando a todos los que pensamos que nuestro tiempo ya pasó. Nos dice que aún queda tierra por conquistar, aún quedan montañas que reclamar, aún hay promesas que se cumplirán. Y lo único que necesitamos es el mismo espíritu que tuvo Caleb, una fe que no se rinde, que no se apaga, que sigue creyendo incluso cuando el cuerpo se cansa. Porque el Dios que estuvo con él a los 40 también estuvo con él a los 85, y es el mismo Dios que está con nosotros hoy. El paso del tiempo no apaga la voz de Dios, no anula sus promesas, no borra su fidelidad. La vida de Caleb nos lo recuerda con una claridad impresionante: la fe verdadera no envejece, madura, no se extingue, se fortalece. Y mientras haya aliento en nosotros, siempre habrá una montaña que conquistar en el nombre del Señor. Me he encontrado muchas veces con personas que creen que ya es demasiado tarde para ellos, que sus años más productivos quedaron atrás, que lo único que les queda es esperar en silencio hasta el final. Y yo mismo, en la presencia del Señor, he comprendido que esa no es la verdad. Dios no mide la vida como la medimos nosotros. Él no descarta a nadie por la edad, al contrario, en la madurez encuentra corazones preparados, moldeados por las lágrimas, la pérdida y la espera. Y es en ese momento cuando sus promesas, las más sorprendentes, pueden cumplirse. Miremos la historia de Zacarías y Elizabeth. La Escritura nos dice que eran justos, que andaban irreprensibles en todos los mandamientos del Señor, pero cargaban con una herida profunda, no podían tener hijos. Los años pasaban, las arrugas, aparecían las fuerzas, disminuían, y el silencio del cielo parecía ensordecedor. ¿Cuántas veces se habrían preguntado si el Señor se había olvidado de ellos? Oraban, servían, esperaban, pero nada sucedía. Y sin embargo, Lucas 1:13 nos revela algo maravilloso: tu oración ha sido oída. Ese mensaje vino en el momento menos esperado, cuando humanamente no había posibilidad. Elizabeth
ya era estéril. Zacarías ya había perdido toda esperanza, pero el ángel del Señor les dijo que tendrían un hijo, y ese hijo sería nada menos que el precursor del Mesías. Imagínense ese instante. Décadas de súplicas aparentemente sin respuesta, y de repente el cielo irrumpe con una promesa inimaginable. No solo tendrían un hijo, sino que su hijo sería Juan, una voz en el desierto que prepararía el camino del Salvador. No es así como Dios actúa. Mientras nosotros contamos los años y nos convencemos de que todo ha terminado, Él está preparando un plan mucho más grande de lo que jamás soñamos. La espera de Zacarías y Elizabeth no fue un error, no fue una omisión, fue un tiempo de formación, un proceso en el que su fe se fue refinando hasta estar listos para recibir una promesa que impactaría generaciones. Y pienso en lo que significa esa frase del ángel: «Tu oración ha sido oída». No fue ignorada, no fue olvidada, no fue rechazada. Estaba siendo atesorada en el corazón de Dios, aguardando el momento exacto para manifestarse. Esa es la realidad que a menudo olvidamos. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Él no trabaja de acuerdo a nuestro calendario, sino conforme a su propósito eterno. Y cuando decide hablar, lo hace de tal manera que ninguna duda queda de que fue su mano la que intervino. Ahora vayamos al templo de Jerusalén, donde día tras día una anciana llamada Ana aparecía. Viuda desde joven sin hijos, sin una familia que la sostuviera, dedicó el resto de su vida a la oración. Lucas 2:36-38 nos la presenta como una mujer que no se apartaba del templo sirviendo con ayunos y oraciones noche y día. La mayoría de la gente la veía pasar sin prestarle atención. Nadie imaginaba que esa mujer aparentemente débil y olvidada recibiría una de las revelaciones más gloriosas de la historia. Un día, mientras seguía haciendo lo que había hecho durante años, orar, interceder, clamar, entró una joven pareja con un bebé en brazos. Ese niño era el cumplimiento de todas las promesas, el Mesías esperado, el Salvador del mundo. Y fueron los ojos de Ana, una anciana que muchos podían considerar insignificante, los que reconocieron la gloria de Dios en un recién nacido. Ella comenzó a dar gracias y a hablar de aquel niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿No es impactante? Mientras otros con más fuerza, con más prestigio, con más visibilidad, pasaban sin discernir, fue una mujer anciana gastada por el tiempo la que identificó la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la oración constante la había afinado, había cultivado en ella una sensibilidad espiritual capaz de distinguir la presencia de Cristo. Su vida de intercesión silenciosa se convirtió en un instrumento de proclamación, un eco profético que confirmaba al Mesías en medio de su pueblo. Y aquí es donde quiero que pienses conmigo: ¿qué podían hacer Zacarías, Elizabeth o Ana que fuese tan grande a los ojos del mundo? No podían correr, no podían conquistar territorios, no podían liderar ejércitos ni levantar templos. Sus cuerpos estaban debilitados, sus fuerzas limitadas, y aún así sus vidas cambiaron la historia. ¿Cómo? A través de la oración. Porque cuando ya no puedes hacer grandes cosas, puedes orar grandes oraciones. La oración de Zacarías y Elizabeth, aun cuando parecía repetirse en vano, preparó el camino para Juan el Bautista. La oración de Ana, silenciosa y persistente, le permitió reconocer al Salvador y anunciarlo en el templo. Ninguno de ellos subió a una plataforma, ninguno de ellos tuvo un ministerio público como los profetas o los reyes, pero su legado fue eterno. Cuando pienso en esto, recuerdo cuántos de nosotros nos sentimos olvidados, inútiles o limitados en algún momento de la vida. Creemos que la vejez, la enfermedad o las pérdidas nos descalifican.
Pero en realidad es allí donde Dios nos invita a ser parte de su plan de la forma más poderosa, intercediendo. Las oraciones de un corazón quebrantado y madurado por los años tienen un peso inmenso en el cielo. La intercesión de los ancianos, de aquellos que no pueden hacer otra cosa más que clamar, es una fuerza espiritual que trasciende generaciones. Zacarías y Elizabeth descubrieron que la respuesta a sus súplicas llegaba en el tiempo perfecto, no cuando ellos lo esperaban, sino cuando Dios sabía que sería para gloria suya. Ana descubrió que su ministerio de oración invisible a los hombres tenía el poder de abrir los ojos de todo un pueblo al Mesías. Y tú, que quizás hoy te sientes limitado, debes saber que Dios no te ha olvidado. Cada oración tuya sigue subiendo como incienso delante de su trono. La grandeza del creyente no está en lo que puede hacer con sus manos, sino en lo que puede entregar con su corazón. Y la oración es la forma más alta de entregar nuestra vida a Dios, porque es allí donde reconocemos que no podemos, pero Él sí. Allí donde dejamos de confiar en nuestras fuerzas y nos rendimos a su poder. Allí donde entendemos que lo que parece pequeño, débil e insignificante en las manos de Dios se convierte en un arma poderosa, en un legado eterno. Por eso, cuando te digan que ya no puedes, cuando pienses que tus días de impacto terminaron, recuerda a Zacarías, recuerda a Elizabeth, recuerda a Ana. Recuerda que sus cuerpos envejecidos no impidieron que Dios cumpliera promesas, que sus oraciones silenciosas fueron escuchadas y respondidas, y que su fe perseverante se convirtió en testimonio para todas las generaciones. ¿Alguna vez has sentido que has fracasado tan profundamente que no hay manera de levantarte de nuevo? Yo mismo he pasado por momentos en que las culpas parecían más grandes que la gracia, cuando los errores me susurraban que todo había terminado. Y sin embargo, al mirar las Escrituras, descubro que la historia no termina en el fracaso, porque en el corazón de nuestro Dios, el fracaso nunca es la última palabra. Hay un episodio en el Evangelio de Juan que me conmueve profundamente cada vez que lo leo, porque allí encuentro la ternura de Cristo restaurando a un hombre que pensaba haber llegado al final. Ese hombre era Pedro. Pedro no era un extraño para el Señor. Había sido uno de los primeros en dejar las redes, en seguirle con pasión, en confesar sin titubeos: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Fue testigo de milagros, caminó sobre el agua, escuchó palabras de vida que cambiaron su alma. Y sin embargo, cuando la hora más oscura llegó, cuando Jesús fue arrestado y llevado ante los sumos sacerdotes, Pedro lo negó. No una vez ni dos, sino 3 veces. Frente al fuego de una fogata rodeado por desconocidos, la presión fue demasiado fuerte. Con miedo en su corazón, con el alma temblando, dijo: «No le conozco». Y en ese instante, según nos relata la Escritura, los ojos de Jesús se encontraron con los suyos. Imagínate esa mirada. No fue una mirada de condena, sino de un amor profundo que atravesaba el corazón herido de Pedro. Pero Pedro no pudo soportarlo. Salió y lloró amargamente. ¿Cuántas veces hemos estado en ese lugar? Prometemos ser fieles, prometemos estar firmes, y cuando llega la prueba descubrimos nuestra debilidad. Y lo que más duele no es solo el error, sino la sensación de haber fallado al Señor, a quien más amamos. Pedro, que había jurado estar dispuesto a morir con Jesús, ahora se veía a sí mismo como un traidor. ¿Qué futuro podía haber para un hombre que negó al Maestro en el momento decisivo? A sus propios ojos, su ministerio había terminado. Pero el Evangelio de Juan, capítulo 21, nos muestra un cuadro diferente. Después de la resurrección, Jesús se aparece a sus discípulos a la orilla del mar de Galilea. Pedro y los demás habían pasado la noche pescando, pero sin éxito.
Cuando amanece un hombre en la orilla, les dice que lancen la red al lado derecho de la barca y de pronto la red se llena de peces. Juan reconoce al instante, es el Señor. Y Pedro, impetuoso como siempre, se ciñe la túnica y se lanza al agua para llegar cuanto antes a la orilla. Allí encuentra a Jesús con un fuego encendido y pan y pescado preparados. Qué detalle tan profundo. El mismo escenario de su negación había sido una fogata, y ahora el Señor lo invita a acercarse a otra fogata, no para condenarlo, sino para restaurarlo. Después de comer juntos, Jesús se vuelve a Pedro y le hace una pregunta que atraviesa su alma: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro responde: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Una segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro contesta: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y de nuevo Jesús le encomienda: pastorea mis ovejas. Y una tercera vez la pregunta que debía resonar como un eco sanador: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristece porque entiende la insistencia, pero responde: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús concluye: apacienta mis ovejas. 3 negaciones, 3 declaraciones de amor, 3 comisiones renovadas. El Señor no lo llevó atrás para revolver en la herida, sino para transformar el dolor en un nuevo comienzo. No le preguntó: ¿por qué me negaste? Ni ¿cómo pudiste fallarme? Lo que Jesús quería escuchar era simple: ¿me amas? Porque el verdadero punto de partida para la restauración no es borrar el pasado, sino afirmar nuevamente el amor por el Señor. Y desde ese amor, Jesús confía de nuevo en Pedro: apacienta mis ovejas. El que había negado ahora es el encargado de cuidar. El que había caído ahora recibe la misión de levantar a otros. Lo que más me asombra es que Jesús no descartó a Pedro. En nuestra cultura, cuando alguien falla, cuando traiciona una confianza, solemos apartarlo, cerrarle la puerta, marcarlo con una etiqueta de fracaso. Pero Cristo no obra así. Donde el mundo ve un hombre acabado, Jesús ve un corazón quebrantado que puede ser sanado. Donde el enemigo susurra que todo ha terminado, el Señor extiende su mano y dice: todavía hay más por hacer. Cuando pienso en Pedro me veo reflejado. Todos hemos tenido momentos de negación, quizás no con palabras, pero sí con actitudes, con decisiones que no honraban al Señor. Y después sentimos la vergüenza, la pesada carga de la culpa. El enemigo aprovecha esas horas para decirnos: ya no sirves, Dios terminó contigo. Pero la escena en la orilla del mar nos enseña lo contrario. Jesús nos busca en nuestro fracaso. No espera que volvamos victoriosos, limpios y fuertes. Viene a nuestro encuentro en medio de la confusión, en medio de la vergüenza, y nos pregunta: ¿me amas? Y cuando podemos responder, aunque sea con voz entrecortada: Señor, tú sabes que te amo, entonces la restauración comienza. Esa es la gracia del Evangelio, que la restauración no comienza borrando el pasado, sino entregando nuestro amor presente al Señor. Jesús sabía todo lo que había pasado, sabía cada palabra de negación, cada lágrima derramada. Pero lo que quería era renovar la relación. Pedro no fue definido por su fracaso, sino por el amor que todavía ardía en su corazón. Y desde ese amor, el Señor le devolvió propósito, dignidad y misión. Cuando leo Juan 21 me doy cuenta de que la gracia de Dios es infinitamente más grande que cualquier caída. El Señor no se rindió con Pedro y no se rinde contigo ni conmigo. Quizás pienses que tus errores te han descalificado para siempre, que tu oportunidad ya pasó.
Pero la voz de Jesús sigue preguntando, ¿me amas? No te pide explicaciones interminables, no exige que rehagas el pasado. Solo busca tu corazón. Y si ese corazón todavía le pertenece, aunque esté herido y quebrantado, Él puede levantarlo, restaurarlo y darle una nueva misión. Pedro, el hombre que lloró amargamente, fue también el hombre que se levantó lleno del Espíritu Santo en Pentecostés para predicar con poder. El que había temido confesar su fe delante de una criada después, habló con valentía delante de multitudes y vio a 3,000 convertirse en un solo día. ¿Cómo es posible semejante transformación? No fue por la fuerza de Pedro, sino por la gracia restauradora de Cristo. Y esa misma gracia está disponible hoy. Lo que parecía un final vergonzoso se convirtió en el principio de un ministerio que marcaría la historia de la Iglesia. Así obra nuestro Señor. Donde hubo fracaso, Él edifica esperanza. Donde hubo lágrimas, Él siembra propósito. Donde hubo negación, Él pronuncia un llamado renovado: apacienta mis ovejas. Y ese llamado no fue solo para Pedro, es también para cada uno de nosotros. Porque en la lógica de Dios, el fracaso no es un muro, es una puerta hacia un encuentro más profundo con su amor. ¿Alguna vez te has encontrado sentado entre las ruinas de lo que alguna vez llamaste tu vida? Yo sé lo que es mirar alrededor y ver que todo lo que parecía firme se ha derrumbado en un abrir y cerrar de ojos. El corazón late con un peso insoportable, la mente no deja de preguntar ¿por qué? Y el alma se siente como si hubiera sido arrancada y dejada a la intemperie. Hay momentos en los que la prueba llega con tal fuerza que parece imposible siquiera imaginar un mañana. Y sin embargo, cuando me detengo a considerar las Escrituras, veo en la vida de Job una verdad que no puedo ignorar: Dios no nos deja en las cenizas. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. Lo tenía todo: familia, prosperidad, reconocimiento. Pero de un día para otro, como un viento huracanado, todo fue arrebatado. Sus hijos murieron, su ganado desapareció, sus siervos fueron asesinados, y su salud fue quebrantada al punto de sentarse en el polvo cubierto de llagas, rascándose con un tiesto. Nadie podía reconocer en ese hombre desfigurado al patriarca respetado que alguna vez fue. Y yo me pregunto, ¿cómo se mantiene uno en pie cuando lo que amaba ya no existe? Lo más doloroso para Job no fueron solo las pérdidas materiales, sino la sensación de silencio. Clamaba al cielo, buscaba respuestas y parecía que no había ninguna. Sus amigos llegaron y en vez de consolarlo, lo señalaron. Algo habrás hecho, decían, como si el sufrimiento siempre fuera consecuencia de un pecado oculto. Pero Job sabía que no era así. Y en medio de esas largas conversaciones, su corazón ardía con preguntas que no encontraban eco. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué guardas silencio cuando más te necesito? Yo he pasado por momentos en los que me arrodillé esperando escuchar la voz de Dios, pero lo único que parecía responder era el vacío. Y fue entonces cuando comprendí que el silencio de Dios no significa ausencia. Es en ese aparente vacío donde Él está trabajando de manera más profunda. Job no lo veía en ese instante, pero en los cielos había un propósito que iba mucho más allá de lo que su mente limitada podía comprender. Me impresiona leer en Job 42. Y Jehová restauró el bienestar de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. No dice que Dios simplemente le devolvió lo perdido, sino que lo multiplicó. No se trataba de regresar al punto de inicio, sino de llevarlo a un lugar nuevo, más alto, más pleno. Esa es la manera en que obra nuestro Dios. Su restauración no consiste en repetir lo que fue, sino en crear lo que todavía no existe. Cuando pienso en eso, veo que el dolor de Job no fue en vano.
cada lágrima que derramó cada noche interminable, en la que el insomnio le robaba la paz cada día, en que sentía que no quedaba nada por reconstruir, fue tierra fértil en la que Dios sembraba un futuro inesperado. Y en su momento, la cosecha llegó. No fue rápida, no fue como él lo hubiera planeado, pero fue perfecta en los tiempos y en las formas de Dios. Recuerda la condición en la que se encontraba. Perdió a sus hijos y no hay pérdida más devastadora que la de un hijo. Perdió su salud y el cuerpo debilitado se convirtió en una prisión. Perdió su prestigio, su voz dejó de ser escuchada, su testimonio fue puesto en duda. Todo a su alrededor gritaba fracaso y ruina, pero Dios no estaba ausente. En el polvo y en las cenizas el Señor estaba escribiendo una nueva historia. Cuando finalmente Job se humilló delante de Dios, cuando reconoció que no podía comprender los caminos del Altísimo, cuando dejó de luchar con sus preguntas y se rindió, entonces la restauración comenzó. Pero hay un detalle que me llama la atención. El texto dice que Dios restauró a Job cuando oró por sus amigos. ¿No es eso sorprendente? Antes de recibir la doble porción, Job tuvo que levantar oración por aquellos que lo habían herido con sus palabras, que lo habían acusado, que habían añadido peso a su dolor. Y es en ese acto de soltar el resentimiento donde se abre la puerta a la bendición. Yo lo he visto una y otra vez. Hay personas que permanecen estancadas en su dolor porque no logran perdonar. Guardan rencor, alimentan la herida, y así el corazón se cierra a lo nuevo que Dios quiere derramar. Pero cuando uno suelta, cuando uno perdona, aunque las palabras de los otros hayan sido injustas, es allí donde se libera el camino para que la restauración llegue. Job lo entendió, y en el instante en que intercedió por sus amigos, el cielo se abrió. Y no fue una restauración parcial. La Escritura dice que Dios le dio el doble. Si antes tenía 7,000 ovejas, ahora eran 14,000. Si antes eran 3,000 camellos, ahora 6,000. Si antes eran 500 yuntas de bueyes, ahora eran 1,000. Si antes eran 500 asnas, ahora 1,000. Y además volvió a tener hijos, 7 varones y 3 mujeres, de las más hermosas de toda la tierra. Y vivió después de esto 140 años viendo a sus hijos, a sus nietos, hasta la 4ª generación. Es decir, su final fue más glorioso que su principio. Y mientras leo estas palabras, no puedo evitar pensar que esa es la obra que Dios quiere hacer también en nuestras vidas. Porque la restauración del Señor nunca es un simple volver a lo de antes. El Señor no retrocede, siempre avanza. Él toma lo que parecía muerto y lo transforma en algo vivo. Él toma las ruinas y construye un templo más glorioso que el primero. Él toma las lágrimas y las convierte en semillas de gozo. Y cuando Job se sentaba en el polvo, no podía imaginar lo que vendría. No podía pensar que detrás de ese valle oscuro estaba aguardando una cosecha multiplicada. Y muchas veces nosotros tampoco lo vemos. El dolor nos ciega. El recuerdo de lo perdido se convierte en un muro que nos impide ver el horizonte. Pero en esos momentos, la palabra nos recuerda que nuestro Dios es especialista en resucitar lo que parecía acabado. He aprendido que la verdadera restauración no siempre consiste en devolver lo mismo que teníamos. Job no recibió de vuelta a los mismos hijos que había perdido. Dios le dio nuevos. El pasado no regresó, pero lo nuevo superó lo que había quedado atrás. Eso es lo que significa confiar en la obra redentora del Señor, que lo que Él prepara es mejor que lo que fue. Puede que no se parezca a lo que esperábamos, puede que no encaje en nuestros planes, pero lleva la marca de su sabiduría y de su amor. A veces pensamos que si Dios nos ama nos devolverá exactamente lo que nos fue quitado. Pero el mensaje de Job es otro.
El Señor no reconstruye con los mismos ladrillos, Él edifica algo nuevo, algo que refleja su gloria de una manera mayor. Y eso requiere que soltemos lo que ya no está, que entreguemos las cenizas y confiemos en que de ellas puede brotar belleza. Job no fue restaurado el mismo día de su pérdida. Pasaron capítulos enteros de silencio, de debate, de angustia. Y ese tiempo de espera no fue desperdiciado. Fue el taller de Dios donde el corazón de Job fue moldeado, donde su visión fue transformada, donde su dependencia del Señor alcanzó una profundidad que nunca había conocido. Porque al final, la verdadera riqueza no estaba en el ganado ni en las casas, sino en el conocimiento más íntimo de Dios. Job mismo lo confesó: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese es el punto al que nos lleva el Señor cuando atravesamos las ruinas. Él quiere que lo veamos de cerca, que lo conozcamos, no por las bendiciones materiales, sino por la comunión íntima con su presencia. Y cuando eso sucede, entonces estamos listos para recibir lo nuevo. Porque la restauración de Dios no se sostiene en bienes terrenales, sino en una relación renovada con Él. Hoy, cuando pienso en Job sentado en las cenizas, veo un reflejo de tantos que atraviesan pérdidas devastadoras. Veo a quienes lloran por la ausencia de un ser querido, a quienes se levantan cada mañana con el vacío de lo que ya no está, a quienes sienten que la vida les fue arrebatada sin explicación. Y a través de Job, escucho la voz del Señor susurrando: no he terminado contigo, no es el fin. De estas ruinas levantaré algo nuevo. Mi restauración no solo devuelve, multiplica, no solo sana, transforma, no solo restituye, glorifica, porque Job no salió de la prueba siendo el mismo hombre que entró. Salió renovado, más profundo en su fe, más fuerte, en su carácter más sensible a la voz de Dios. Su historia nos recuerda que la restauración del Señor es integral, toca el alma, el cuerpo, la familia, la comunidad. Es una obra completa que ningún ser humano puede producir por sí mismo. Cuando miro los escombros de la vida, ya no los veo solo como un final, sino como el terreno donde Dios puede mostrar su poder creador. Porque si pudo hacerlo con Job, puede hacerlo contigo, puede hacerlo conmigo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que una vez estuvo en ruinas en sus manos, puede convertirse en el testimonio más glorioso de su fidelidad. El corazón no tiene edad. El propósito de Dios en tu vida no se limita por el paso de los años, ni por los fracasos, ni por las pérdidas que has experimentado. Lo que el mundo considera el final, Dios lo llama un nuevo comienzo. Aun cuando las fuerzas físicas disminuyen, su plan permanece intacto, porque Él no mide la utilidad de una persona según la energía del cuerpo, sino según la disposición del corazón. He visto tantas veces cómo aquellos que se consideran viejos o agotados son precisamente los que Dios elige para mostrar su gloria. Porque cuando pensamos que ya no hay nada que aportar, el Señor dice: todavía no he terminado contigo. Las Escrituras son claras en esta verdad. El Salmo 92:14 declara: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esa es la promesa del Señor. Él no solo espera fruto en los días de juventud, sino también en los años avanzados, cuando cada arruga cuenta una historia de perseverancia, cuando cada cicatriz se convierte en testimonio de su fidelidad. El fruto de la madurez es diferente, es más profundo, más sabio, más cargado de experiencia. Es un fruto que alimenta a las generaciones jóvenes, que inspira a los cansados, que anima a los que dudan. Es el fruto de una vida vivida, bajo la mano de Dios, cultivada con lágrimas, paciencia y fe inquebrantable. Dios nunca ha descartado a sus hijos por causa de la edad.
Moisés fue llamado cuando ya tenía 80 años. Caleb reclamó una montaña a los 85. Ana, la profetisa, en su ancianidad, reconoció al Mesías en el templo. Y el apóstol Pablo, aún desde la prisión, debilitado físicamente, escribió palabras que siguen transformando vidas hasta hoy. Todos ellos nos enseñan que la obra de Dios no se detiene cuando las fuerzas humanas flaquean. Al contrario, es en esos momentos cuando su poder se manifiesta con mayor claridad. Lo que el mundo ve como debilidad, el Señor lo usa como un canal de su fuerza. Lo que el mundo llama vejez, Dios lo transforma en una temporada de cosecha abundante. Piensa en tu propia vida. Cada experiencia, cada pérdida, cada victoria y cada fracaso han sido parte de la formación divina. Nada ha sido en vano. Si todavía respiras, si tu corazón aún late, es porque el cielo ha reservado una misión específica para ti. No importa lo que hayas perdido, ni las veces que hayas caído. Dios sigue diciendo que hay más por hacer. Él ve en ti un instrumento valioso, alguien que puede llevar consuelo a los que sufren esperanza, a los que dudan sabiduría, a los que buscan dirección. Esa es la razón por la cual sigues aquí, porque tu vida es necesaria, tu voz es necesaria, tu fe es necesaria. Por eso quiero animarte hoy a que no te rindas, a que no pienses que tu tiempo ya pasó. Cada día que Dios te concede es una oportunidad para sembrar algo eterno. Puede ser una palabra de aliento a un nieto, una oración en silencio por tu familia, un testimonio de fe compartido con alguien que atraviesa pruebas. Puede parecer pequeño a tus ojos, pero en las manos de Dios se convierte en un legado eterno. Él no mide tus pasos por la rapidez, ni tus logros por la magnitud visible. Los mide por la obediencia, por la fidelidad y por el amor que pones en cada acción. Mientras tengas aliento, mientras tu corazón siga latiendo, hay una misión que cumplir. No importa la edad, no importa la fragilidad, no importa lo que hayas perdido. Lo que importa es que el Señor todavía tiene propósito para ti. Él quiere que florezcas incluso ahora que des fruto en abundancia, que seas una fuente de bendición para los que te rodean. Recuerda, no es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde con Dios. Él es el Dios que restaura, que multiplica, que transforma. Y aunque el mundo te diga que todo terminó, la voz del cielo declara, aún hay más por hacer. Si este mensaje ha tocado tu vida, quiero invitarte a que lo expreses. Deja un comentario, comparte lo que el Señor está hablando en tu corazón. Haz clic en Me gusta, envía este mensaje a alguien que lo necesite y suscríbete para seguir recibiendo palabras que alimentan el alma y fortalecen la fe. No es solo un gesto, es una manera de participar en la obra de Dios, de extender este mensaje a otros que están buscando esperanza. Cada vez que compartes, estás llevando vida a quienes sienten que ya no tienen propósito. El corazón no tiene edad porque en las manos de Dios siempre hay renovación. Lo que el mundo llama vejez, el Señor lo llama fructificación. Y mientras tu corazón siga latiendo, nunca olvides esta verdad, aún hay más por hacer.